Dominical, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos voy a invitar a que nos pongamos de pie y demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cantamos un corito? Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré nombre, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar lectura a una porción de la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, del verso 16 al 18. Hechos capítulo 2, del verso 16 al 18. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tomen sus asientos. Vamos a pasar a orar, a pedirle al Señor que Él nos venga dando sabiduría, entendimiento y de su gracia para poder comprender lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Y voy a pedir a mi hermana Connie que pase acá adelante y nos lleve en la oración. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has permitido nuevamente llegar hasta aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra, para aprender más y más cada día de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, estas cosas, Señor. Guía también, Señor, a mi pastor Alejandro, que es el portavoz, Señor, el enseñador, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, nos guardes, Señor, aquellos que también vengan de camino y aquellos que se van a conectar por medio del internet, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. La última clase
ya no recuerdo cuándo fue, empezamos a hablar el tema, dado de que hemos estado hablando de la Iglesia, y muy específicamente en la última parte hablamos del gobierno de la Iglesia, ¿ya? Y de los oficios de autoridad, entiéndase, apóstol, anciano, ¿ya? Diácono, que eran los oficios de autoridad que describe el Nuevo Testamento, de ahí que nosotros llamamos a ciertos hermanos oficiales. Ustedes se acuerdan, hemos visto el tema, nosotros no los llamamos oficiales porque queramos hacerlos similares nosotros a alguna institución castrense, los llamamos oficiales porque son parte de los oficios de autoridad a los que los creyentes son consagrados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres y los oficios de autoridad? ¿Ya? Eso lo empezamos a ver la clase pasada, y en la clase pasada nosotros revisamos la posición tradicional de las iglesias reformadas y muchas otras iglesias, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, la bautista, que su convención, la Convención Bautista del Sur, que es de las que dependen las iglesias de Latinoamérica, ha incluido en su constitución, ¿ya? Es decir, en su documento de mayor autoridad, el hecho que toda iglesia que nombre, ¿ya? Que en uno de estos oficios a una mujer sea expulsada de la Convención Bautista del Sur, ¿ya? Cosa que ya pasaba antes, ¿no? Lo que han hecho es solamente ponerla en su constitución, pero antes lo que había era un procedimiento disciplinario en el que las iglesias que nombraban pastoras, ya sea principales o cualquier pastora, mujer, era expulsada en las asambleas de la Convención Bautista. Ya no es que hayan cambiado y ahora estén haciendo esto, no, esto es parte de la doctrina bautista, ¿ya? Entonces, tomando ese punto como ejemplo, hablamos de la posición que se llama en este caso, hay dos posiciones principalmente, ya hay dos visiones sobre esto, que son las iglesias que dicen de que complementaristas, ¿ya? Que hombres y mujeres dentro de la obra del Señor tienen roles distintos que se complementan, y que los hombres son los que están llamados a los oficios de autoridad dentro de la iglesia, ¿ya? Esta postura afirma que si bien las mujeres, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la elección del Señor, desde todo otro punto de vista, son absolutamente iguales a los hombres, ¿ya? De acuerdo a pasajes establecidos en la Escritura, no pueden acceder a los oficios de autoridad de la iglesia, ¿ya? Que esos oficios están reservados para los hombres, por una forma de diseño que Dios ha establecido, ¿ya? Diseño que atraviesa la pareja humana, la familia, ¿ya? Las relaciones sociales y la iglesia. Esta es la posición complementarista, o llamada también tradicional, ¿ya? Tradicional porque este es un tema que atraviesa las grandes iglesias tradicionales. Por ejemplo, partamos por la Iglesia Católica, ¿ya? Que es la institución de origen cristiano, y digo de origen, hago la salvedad, ¿ya? De origen cristiano más antigua que existe, ¿ya? El papado y la Iglesia Católica aparecen como tales después del siglo V, VI, ¿ya? Son las instituciones más antiguas que hay. Ellos lo tienen muy claro, no hay sacerdotes mujeres, ¿ya? Las mujeres pueden dedicarse, así como lo hacen los sacerdotes, pueden dedicarse a una vida de solo servicio a Dios, sí, pero no son sacerdotes, son hermanas, ¿ya?
y son lo que se conoce vulgarmente como las monjas, ¿ya? Que son mujeres dedicadas a solamente el trabajo en la iglesia. Bueno, tenemos la posición tradicionalista y vimos cuáles son los puntos de la posición tradicionalista sobre Primera de Timoteo 2, del 11 y 14, ¿ya? Que dice que la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión, y que Pablo no permite que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, porque primero fue formado Adán y Eva después. Esto es lo que dicen los hermanos complementaristas, de que aquí hay un diseño de Dios que es el que debe respetarse, ¿ya? Y que además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada incurrió en pecado, ¿ya? Lo otro que dicen los hermanos es que Pablo está hablando a la iglesia cuando está reunida. ¿Ya? Lo que ellos están diciendo, lo que ellos dicen es que Pablo le está hablando a las hermanas. Nosotros tenemos ¿cuánto es que se llama esto? Nosotros diferimos en este punto, ¿ya? Y se los voy a explicar, no sé si la próxima clase, porque el tema es mucho más largo. Vamos a empezar a ver las posturas que no son tradicionalistas o complementaristas, ¿ya? Son posturas que son más igualitarias. Por si acaso nuestra iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de Victoria, ¿ya? Adscribe a la posición igualitarista, ¿ya? Que se las voy a explicar más adelante. Y estas funciones de enseñar, de ejercer autoridad, de predicar, están reservadas para los ancianos, y las iglesias tradicionales dicen que los ancianos son ancianos varones, ¿ya? Primera de Corintios 14, 33 y 36 dice que, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, las mujeres guarden silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. 2 puntos, ¿ya? Timoteo es el anciano principal, el que dirige la iglesia de Éfeso. Y el pasaje que está en Corintios es a la iglesia de Corintios, ¿ya? Nosotros sostenemos que estos textos son a iglesias particulares. Los tradicionalistas o complementaristas dicen de que esta es enseñanza general. Y ahí nos damos vuelta peleando, porque nadie sale de la postura que ya tiene. Es decir, los complementaristas dicen que esta es enseñanza general de la iglesia. Los igualitaristas, como nosotros, sostenemos de que esta es enseñanza particular de estas dos iglesias, ¿ya? Después yo les voy a dar, no sé si la próxima clase o en 2 clases más, les voy a dar por qué nosotros sostenemos de que esto es una enseñanza particular a estas dos iglesias, ¿ya? Hay suficientes elementos para sostener esto. Y vimos esos 2 pasajes, los estudiamos, y después estudiamos otros pasajes que igual usan los complementaristas para sostener. Los pasajes que vimos después, que ya vienen siendo como un segundo orden, están los de primer orden, que son los críticos en este edificio si uno mira el edificio de la doctrina complementarista, los 2 textos más importantes, sin eso la doctrina se cae absolutamente, son estos 2 textos, porque son muy claros en decir que las mujeres se callen, ¿ya? Ahora, un nuevo punto. Yo en particular, nuestra iglesia en general, y yo en particular, nos adscribimos a la doctrina de la inerrancia de la Escritura, ¿ya? Yo no voy a decir de que cuando Pablo está hablando estos textos es porque Pablo es producto de su época y que Pablo en realidad pertenece a una cultura y que esa cultura se filtró en la palabra del Señor, ¿ya? Ese argumento yo no lo voy a usar por ningún motivo. Yo me circunscribo a la inerrancia de la Escritura. Cosa distinta es decir de que una porción de la palabra del Señor
tiene una aplicación privada en su tiempo y en el lugar donde se está entregando. Eso no es lo mismo a decir que que la palabra del Señor contiene errores porque la cultura del momento era machista, ¿ya? Este tema lo tocamos en la convención de Dorcas que tuvimos acá en la iglesia del Señor, en la iglesia de Victoria acá. Y uno de los puntos que algunas pastoras sí pronunciaron es que Pablo era machista, ¿ya? Eso choca, desgraciadamente, con el tema de la inerrancia de la Escritura, ¿ya? Lo que está escrito en la palabra del Señor es revelación inspirada de la palabra del Señor. El Señor lo reveló, el Espíritu Santo lo reveló. Yo no puedo acusar al Espíritu Santo de tener una u otra posición, ¿ya? El Espíritu Santo no está sometido a nuestras categorías, ¿ya? Él es soberano por encima de todas las cosas, porque Él es Dios, ¿ya? Entonces, esos argumentos nosotros no los vamos a usar, los vamos a desechar completamente, ¿ya? Ninguno de esos argumentos entra en esta discusión. Nosotros partimos de la postura de la inerrancia de la Escritura. Y ahí podemos discutir si es inerrancia o infabilidad, porque hay gente que dice que incluso desde el punto de vista científico la Biblia no contiene ningún error, ¿ya? Por ejemplo, y ahí es donde uno le pregunta, ya, pero la Biblia habla de que el corazón es el centro de la persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Nosotros creemos en la inerrancia. Lo que sí aceptamos es que Dios nos habla a todos en su tiempo. Y para hablarnos a todos en su tiempo, usa un lenguaje, ¿ya?, que le permite que las personas del tiempo que recibieron la palabra, donde se escribió, lo entendieran. Y que nosotros podamos hacer los ajustes textuales que corresponden para que también sea entendible en nuestro tiempo. Y eso es otra cosa, ¿ya? Ya, pero centrémonos de nuevo. Nosotros nos paramos bajo, en general, la infabilidad o inerrancia de la Escritura y por lo tanto no vamos a usar argumentos de que Pablo era machista, que es un argumento bastante fácil que se escucha. Pablo era fariseo, Pablo era judío, Pablo no consideraba a las mujeres, y yo veo a Pablo escribiéndoles con cariño y hablando de sus colaboradoras en Cristo. Saluden, por favor. Pablo nos saluda a toda la iglesia. Saluden a Priscila y a Aquila, su marido, mis colaboradores en Cristo, ¿ya? Si Pablo es un rabino, o no un rabino, un rabí, porque el ministerio rabínico viene después de la destrucción del templo, ya el rabínico clásico, y es un producto judío, que es posterior a la destrucción del templo y al exilio de todos los judíos que fueron desparramados por el mundo. Pero si Pablo es considerado un rabí judío, Pablo no saluda a las mujeres. ¿Ya? Las mujeres no tienen relevancia dentro de los ministerios de los rabí. ¿Ya? Entonces no podemos decir nosotros así abierta y livianamente, mira, Pablo como era un rabí judío o era considerado como un rabí judío, era una persona de su época y por lo tanto no consideraba a las mujeres. Eso no es cierto. Uno lee la Escritura y encuentra de que Pablo es muy considerado con sus compañeros de milicia, sus compañeros y sus compañeras de milicia, y los nombra, ¿ya? Sus colaboradores, ¿ya? Eso. ¿Cuál es el segundo argumento? Que ya son pasajes no de primer orden. Ya en esto no está diciendo que las mujeres se callen. Son pasajes que enseñan cuáles son los requisitos de los ancianos. Y dice que los requisitos están todos en masculino. Y ahí hay un problema, porque en Tito habla de las ancianas. Es un problema, ¿ya? Porque si uno usa y dice de que en realidad cuando habla de los requisitos de los oficiales de autoridad siempre nombra varones, hay un problema con el pasaje que dice que las ancianas igualmente sean no dadas al vino, no sean calumniadoras, sino que sean maestras del bien,
a las mismas que les está diciendo que se callen, que no pueden enseñar, ese pasaje dice que sean maestras del bien y que enseñen, ¿ya? Dice específicamente a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa, pero eso más que restringirlas a ese tipo de enseñanza solamente, está haciendo que dentro de la enseñanza general, que es al revés, otra forma de mirarlo, de la enseñanza general, además ellas tienen la enseñanza específica para enseñar a las mujeres, ¿ya? Porque son temas más domésticos que sí se le encargan a las ancianas, ¿ya? El otro argumento, y ya vamos bajando de nivel, estos ya son argumentos más periféricos, la relación entre la familia y la iglesia, siempre hay estas figuras de que la iglesia es como una familia, ¿ya? Y la familia tiene una forma y una estructura. Aquí ya nos estamos apartando de lo general, pero dice que esta forma de verlo, los patrones de liderazgo de la familia reflejarán los patrones de liderazgo en la iglesia, ¿ya? La escritura no dice eso, pero las iglesias complementaristas lo toman como para afirmar el edificio de su doctrina, porque nosotros les hacemos una acusación de que ellos toman dos textos para crear esta doctrina, ¿ya? Esa es nuestra acusación a los complementaristas, es que ellos han hecho toda esta doctrina basada en dos textos, y ellos responden con todos estos otros textos, que no hablan de que la mujer no puede ejercer puestos de autoridad, sino que son interpretaciones que hacen las iglesias tradicionalistas. El ejemplo de los apóstoles son todos hombres, ¿sí? ¿Y dice eso acaso que las mujeres no pueden ser ancianas? Porque los apóstoles son un ministerio específico, no son un ministerio de continuidad en la iglesia. Por lo tanto, yo no puedo aplicar sus reglas a la iglesia. Esa es mi respuesta, ¿ya? A los que dicen que los apóstoles son todos hombres, la respuesta es que los apóstoles es un ministerio específico, ¿ya? Que tienen la función de desarrollar la doctrina y de llevar la palabra por orden directa de Jesucristo, con dos requisitos que nadie puede reunir actualmente: haber visto con sus ojos a Jesús resucitado, ¿ya? Y haber sido comisionado directamente por él para ser apóstol. Y lo otro es que, a excepción de Juan, que muere al final en la isla de Patmos de causas que se pueden considerar naturales, muere de viejito, de alguna enfermedad le tiene que haber dado en la isla de Patmos, nadie muere de viejo ya, por si acaso. Los adultos mayores mueren de neumonias o de sepsis por infección urinaria. Esas son las causas más frecuentes de muerte, ¿ya? Uno ve al adulto mayor que está un poco decaído y en realidad si uno le va y le toma exámenes o tiene una neumonía o tiene otra infección, y de eso normalmente fallecen los adultos mayores. Accidentes vasculares, infarto también, si llegan a cierta edad, cáncer. Pero, así que Juan tiene que haber muerto de alguna de esas causas mientras estaba en la isla de Patmos. Todos los otros murieron de formas violentas, ¿ya? Jesús no nombra apóstoles mujeres porque él sabe a lo que está mandando a sus apóstoles. Ustedes no me pueden seguir ahora, pero me van a seguir después. Ninguno, excepto Juan, murió de una muerte natural. Todos murieron de muertes violentas, y bien violentas, ¿ya? Ahí hay una razón por qué el Señor no nombra apóstoles mujeres, ¿ya? No porque las mujeres vayan a huir del martirio, sino que Él, en la consideración especial que tiene por todos sus hijos, sabía que a los 12 que nombró los iban a matar a todos, o prácticamente a todos, ¿ya? El ejemplo de los apóstoles, por lo tanto, no es un ejemplo aplicable para la iglesia porque tiene sus reglas propias, es un ministerio propio, ya que solamente es durante
los que el Señor nombró. ¿Ya? Y la historia de enseñanza y liderazgo de varones en toda la Biblia, que se cae con un par de pasajes que uno les cite, se cae, ¿ya? Porque hay historia de liderazgo, de enseñanza de mujeres en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, estos pasajes que ellos tratan de cubrir la acusación que sí les hacemos nosotros de que están haciendo doctrina con un solo versículo, estos otros pasajes no apoyan el hecho de que las mujeres no puedan ejercer los oficios de autoridad de la iglesia. No los apoyan. Porque hay suficiente evidencia que desmiente todos y cada uno de estos. Y nos vamos a ir viendo ya. La historia de la iglesia, falso. La historia de la iglesia tiene suficientes mujeres en un principio y en todo tiempo, ¿ya? Tenemos suficientes, y si nosotros vamos a investigar los periodos de avivamiento, ¿ya? Y vamos a investigar exactamente, porque normalmente lo que se hace cuando se describe el inicio de un ministerio, se describe al que lo inicie, ¿ya? Por ejemplo, los metodistas, ¿ya? Wesley, porque la iglesia metodista primero es conocida como la iglesia wesleyana. Está la historia de John Wesley, pero después no se sigue investigando qué va pasando con el ministerio y con las otras iglesias y cómo se forman. Si yo les pregunto quién era el pastor de la iglesia sobre la que se derramó el Espíritu Santo en Chile, todos me van a decir el pastor Hoover, por supuesto. Pero es una cosa que está establecida y que uno la puede ir a rastrear en todas las grandes misiones pentecostales, que una vez que se produce el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, hubo mujeres que se dedicaron a extender en las ciudades vecinas y abrir iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Después llega la institución detrás y nombra pastores, matrimonios en esas iglesias, ¿ya? Y eso pasó en todas las iglesias pentecostales, ¿ya? Es una materia que cuando uno hace historia, incluso reconocida por los historiadores no cristianos, que hacen investigación sobre el movimiento pentecostal, que en realidad es un movimiento bien especial para los historiadores, antropólogos, les gusta estudiarlo, ¿ya? Tiene sus características bien propias. Y cuando todos los que han investigado y han publicado libros sobre pentecostalismo reconocen este hecho, este es un hecho reconocido, de que en el primer tiempo las mujeres hacen la obra misionera. Pero que es obvio, pues si los hombres, estamos hablando del Chile de los años entre 1910 hasta 1930 y algo, es el Chile de la migración campo-ciudad, es el Chile de las jornadas laborales extensas, ¿ya? Entonces, en ese tiempo específico, los hombres no tenían mucha posibilidad de dedicarse tampoco al ministerio en sí, como lo tenemos ahora, más establecido, y las mujeres tuvieron el rol de evangelizar, y está reconocido, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros vamos y miramos quién fundó la iglesia metodista pentecostal de Chile, el obispo Umaña. ¿Ya? Sí, todo el mundo lo conoce al obispo Umaña, que es el obispo de J.H., ¿ya? El que inicia la misión, la metodista pentecostal de Chile. Pero cuando nosotros vamos a estudiar qué pasó en las distintas localidades donde fue llegando la iglesia metodista pentecostal, vamos a encontrar mujeres en los primeros años. ¿Qué es lo que pasa? Que después llega la institución y nombra pastores, ¿ya? Después de que las hermanas abrieron las iglesias. Y eso es una realidad que nosotros, es parte también de la historia de nuestra iglesia. Porque una gran labor misionera que fue desarrollada entre la 9ª y 8ª región la hizo nuestra pastora Elena, ¿ya?
antes de que terminaran estableciéndose como matrimonio pastoral en esta iglesia. Este es un trabajo previo. Y después en esas iglesias se nombraron matrimonios, pastores, que siguieron con la obra. Solo que si hay unas hebras que uno puede tirar, ya el pastor Daniel nos contaba a Maritza y a mí, que una vez haciendo investigación lingüística en el Valle de Licura, ya que es una zona que está entre Contulmo y Cañete, que está al lado del lago, ya se encontró en esa zona rural mapuche, que es una zona reconocidamente mapuche, a una pastora, ¿ya? Y investigando, le dijo que ella se había convertido y había recibido del Señor abrir esa obra ahí, porque había pasado una hermana con sus hijos predicando la palabra del Señor. Quedan evidencia, porque ahí no llegó inmediatamente la institución de la iglesia a establecer la autoridad formal correcta, como dicen los hermanos tradicionalistas, que corresponde a un varón. No alcanzó a llegar, porque esos son lugares pequeños, donde si uno va a mirar, va a tener un número muy pequeño de hermanos, entonces no llega a la institución propiamente tal, ¿ya? Son iglesias muy pequeñas. Uno, por ejemplo, la podría comparar a lo que es ahora la iglesia Guadabarrío, ¿ya? Son iglesias pequeñas de campo, ¿ya? Algunos cultos que nosotros conocemos en varias partes, ¿ya? No siempre llega la institución de la iglesia ahí con las reglas de cómo debe ser correctamente enseñado el Evangelio. Esto lo estoy diciendo un poco con cierto grado de humor, porque lo que pasa es que Dios no tenía obreros y tuvo que mandar mujeres. Eso no resiste ningún análisis. Porque si yo pienso de que las mujeres no deben enseñar y ellas fundaron esas iglesias están fundadas sobre una falsa doctrina. Y yo debería haberlas cerrado, yo no debería haberlas apoyado. Pero yo he reconocido de que son parte de la obra del Señor. Y el reconocimiento es que nombré pastores. Son obras. Y ahí tengo que hacerme la pregunta. ¿Dios se equivocó? Y esa pregunta, los hermanos tradicionalistas, complementaristas, ante todos estos casos, no pueden responderla. No pueden responder esa pregunta. Porque o aceptan de que ellos están equivocados en su forma de interpretar las cosas, o ellos están bien y en estos casos Dios se equivocó. No hay mucho más que decir, ¿ya? Entonces la historia de la iglesia cristiana, aunque ellos lo usan como un argumento para apoyar, en realidad ese argumento se les devuelve hacia ellos. Ya es como un boomerang, ellos lo tiran. Es que la historia de la iglesia cristiana, vamos a mirar bien la historia de la iglesia cristiana. No el fundador de un movimiento, sino cómo ese movimiento se expandió. Y vamos a encontrar que el Espíritu Santo usa a quien quiere, de acuerdo a la realidad de la sociedad del momento, y el Señor es quien dispone. Nosotros, yo participé en convenciones desde el año 1993, convención que fue en la iglesia de Cerro Alto Portales. De ahí que yo participaba en convenciones. Y hay un caso particular donde cada cierto tiempo la hija del entonces pastor Araya de la población José María Caro, ya que había partido en los brazos del Señor, ella estaba trabajando y llevando adelante la congregación. Y siempre yo la escuchaba, nosotros acá estamos pidiendo que el Señor envíe una persona, específicamente un hermano, para que sea nombrado pastor. Y eso nunca pasó. Y nunca pasó. ¿Por qué? Porque hay uno que llama. Y ese que llama no hace acepción de personas.
Ese que llama es el que capacita. Porque si nosotros miramos a todos nuestros pastores, nosotros mismos los que hemos sido llamados al ministerio, nosotros no tenemos capacidades que nos diferencien de los hermanos. Hay uno que nos ha llamado a pesar de nuestras propias debilidades. Y ese mismo llamó a hermanas también al ministerio. Hasta que al final a la hermana Corina Araya fue nombrada pastora de esa iglesia. Y ahí estamos, pues la hermana después hubo otras situaciones que al final nadie aclaró y terminó fuera de la misión, pero la hermana sigue trabajando. La pastora, perdón, la nombramos pastora, no le vamos a sacar el título de pastora, no nosotros. Si hay otro que se lo quiera sacar, pero la pastora ha seguido trabajando y ha seguido llevando ese rebaño. Y de hecho, en una reunión que tuvimos del Distrito Norte, donde el pastor Héctor López de La Victoria la invitó, ella dijo claramente, yo no me he adscrito a ninguna misión. Es decir, ella estaba mencionándonos que después de que ocurrió ese asunto, ella siguió trabajando y no se adscribió a otra misión. Y ella tiene una iglesia que ha persistido en el tiempo. Como Pablo dijo, la prueba de mi apostolado son ustedes, las iglesias que yo he fundado. La prueba del ministerio de esa pastora es esa iglesia que ha permanecido. Entonces, cuando decimos la historia de la iglesia cristiana, ¡paf!, les revienta en la cara, porque la historia de la iglesia cristiana, cuando uno la investiga, tiene muchas más mujeres de las que la gente quiere reconocer. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen? El patrón abrumador en toda la historia de la iglesia cristiana ha sido el oficio de pastor o anciano, su equivalente reservado para hombres. Sí, pero el hecho que el Señor haya llamado mujeres al ministerio rompe ese argumento. Nos sirve como argumento. El Señor ha elegido a quienes Él ha querido. ¿Ya? Y hay que entender las dificultades sociales, muchas veces, en entornos de pobreza, ¿ya? En entornos donde las iglesias no pueden sostener a sus pastores, ¿ya? Porque los hermanos son muy pobres. Esa es la historia de la iglesia chilena, ¿ya? Y la de las iglesias pentecostales. ¿Por qué el Señor elige principalmente hombres? Sí, la mayoría son hombres. Primero porque muchos tienen que procurarse el sustento porque obviamente las iglesias no tienen la capacidad de sostener a sus pastores. Y en entornos donde no existía todavía el trabajo establecido sistemáticamente de las mujeres, usted tiene mucha más dificultad de tener pastoras, ¿ya? Pero ese es un tema social. Ese no es un tema de que así tiene que ser la iglesia y si no es así, ustedes están equivocados. Una vez la hermana Andrea me contaba de cómo había sido su experiencia en la iglesia a la que ella asistió cuando estuvo en Valparaíso. Que habían hermanos que decían abiertamente de que esos pasajes que habían en Apocalipsis sobre el juicio a Jezabel y a todas esas cosas era para todas esas iglesias que contrariaban la palabra de Dios y nombraban pastoras. Es decir, prácticamente nos trató a todos de herejes, ¿ya? Porque es una visión muy tradicionalista, ya muy cerrada en ese aspecto. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es más que nada social, ¿ya? Usted imagínese a una mujer jefa de hogar con hijos pequeños, por ejemplo, porque el marido tiene que salir a trabajar fuera, o porque es viuda, o por cualquier otra razón,
Y aparte de toda esa carga, nombre de la pastora, la verdad es que el Señor sabe, el Señor entiende. Y lo ha hecho igual. ¿Ya? Entonces ese argumento de que la historia de la iglesia lo determina, se termina cayendo. Entonces, ¿cuál es la postura del ministerio plural? Vuestros hijos e hijas profetizarán. Ese es el texto. La iglesia que se funda el día de Pentecostés, porque ahí es derramado el Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí es el Espíritu Santo el que pasa a tomar el control de esta estructura que antes era un ministerio, el ministerio de Jesús y sus discípulos, porque el ministerio de Jesús y sus discípulos no puede llamarse propiamente tal la iglesia, ¿ya? Porque tiene otra estructura. La iglesia nace en Pentecostés y nace con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ya? Por lo tanto, aquí empiezan a surgir ciertas preguntas. ¿Debería el ministerio cristiano, que por naturaleza es espiritual, estar limitado por el género del ministro, que por naturaleza es una característica humana? ¿Ya? Establece desde el punto de vista de Dios, ¿ya? El ministerio que él es que llama. ¿Ya? Primero es un ministerio y hay que aclarar ciertas cosas. ¿Ya? No es un ministerio de autoridad como nosotros la entendemos. Jesús le dijo claramente a sus discípulos que el mayor de ustedes va a ser vuestro siervo. Es un ministerio de servicio, de una profunda preocupación por aquellos que el Señor ha puesto a cargo de el anciano. ¿Ya? Lo llama anciano o pastor. ¿Ya? Por si acaso, como hay unos que le buscan a todo y que esto no tiene nada que ver, le buscan siempre la quinta pata al gato de que la Biblia nunca habla de pastores. Pedro se reconoce no solo apóstol, Pedro se reconoce anciano, ¿ya? Y Pedro les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, anciano, yo también con ellos. ¿Por qué Pedro se reconoce anciano? Porque Jesús lo llamó a ser su apóstol. Y él se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Pedro tiene el apostolado porque Jesús se lo entregó directamente junto con los otros 12. Pero cuando Jesús estaba resucitado y lo llamó aparte, le hizo además otro llamado. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Ya? Pedro se reconoce anciano porque Jesús lo llamó a apacentar a sus ovejas. Y es este hecho el que liga el oficio del anciano con el de pastor, porque cuando Jesús lo llama al oficio de anciano, además de haberlo llamado antes al de apóstol, porque ahí lo está llamando al oficio de anciano, usa la metáfora de las ovejas. Lo está llamando a ser pastor de ovejas, ¿ya? Por si acaso. Por eso nosotros sostenemos que el oficio de anciano es lo que nosotros llamamos pastor, ¿ya? Porque no es un oficio literal. Nosotros, los que el Señor nos ha llamado a ser pastores, nos salimos con un perrito a arrear ovejas, ¿ya? Es un oficio espiritual que se puede llamar anciano o pastor, ¿ya? Por si acaso, eso lo explico ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Este ministerio, lo que nosotros sostenemos es que este ministerio, que es espiritual y para el cual nosotros no tenemos capacidades, sino que es el Señor que capacita, no puede estar limitado por características o formas, clasificaciones humanas, ¿ya? Porque si yo puedo tener que las definiciones que afectan al ser humano pueden afectar el ministerio,
no debería detenerme solamente en el género o sexo de la persona. Yo tendría que también preocuparme de su etnia, ¿ya? Pero lo que pasa es que el Señor ha borrado en la aplicación del Espíritu Santo y del gobierno de la Iglesia, Él ha borrado todas las categorías humanas. ¿Y dónde lo dice? Es que ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. El Señor ha borrado las categorías humanas. No hay pobre ni rico, ¿ya? El Señor condena cuando en la iglesia del Señor, el apóstol Santiago, condena cuando llega alguien muy importante y lo sentamos adelante y al pobre lo tiramos para atrás. Eso, ¿ya? Y también el Señor condena y dice explícitamente de que la categoría étnica ha desaparecido. Y dice claramente que la categoría de sexo, género ha desaparecido, ¿ya? Y que la otra categoría que definía a las personas, que era si eran libres o si eran esclavos, también ha desaparecido. El Señor rompió con todas las categorías cuando funda su iglesia. Pero nosotros queremos reinstaurar las categorías porque a nosotros nos permiten sentir de que tenemos cierto nivel de control y no es cierto. Nosotros no tenemos el control lo tiene el Señor. Gálatas 3:28. Gálatas 3, verso 28. Alguien que lo lea. Este es el que está. Lo pillé. Oh. Ya, muy bien. No hay judío ni griego. No hay esclavo. No hay libre. No hay hombre, no hay mujer, porque todos ustedes son uno ¿en quién? En Cristo. De nuevo, cuando nosotros estamos definiendo la estructura de la iglesia como un cuerpo, nosotros la definimos del cuello para abajo. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza? La cabeza es Cristo, ¿ya? Entonces nosotros nos posicionamos del cuello para abajo. No importa quién de nosotros sea, ninguno de nosotros es la cabeza. Ninguno. Cristo es la cabeza. Y Él dirige la iglesia a través del Espíritu Santo, usando y repartiendo dones como Él quiere. ¿Y cómo Él quiere? Como Él quiere. Usa el Espíritu Santo alguna categoría de las nuestras para definir a quién le va a entregar un don. No, pues. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? ¿Cuáles son los dones que nombra la palabra del Señor en Corintios? Están todos los dones ahí, los dones espirituales, los dones milagrosos, y también están los dones, los que administran, los que presiden. ¿Y cuál es el criterio que usa el Espíritu Santo? Su voluntad. No usa nuestras categorías para definir al ser humano. Porque los que son parte de la iglesia son los lavados y redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La definición del miembro de la iglesia es una definición que no está en ninguna de las categorías humanas. Tampoco está en la categoría de edad, por si acaso, ¿ya? Que no la menciona explícitamente, pero tampoco es por categoría de edad. Si a un niño pusieres por delante, ¿ya? Así que no hay categorías de ningún tipo, sino que lo que define a alguien que es parte de la iglesia de Cristo es que ha sido lavado y redimido por la sangre preciosa de Cristo, ha sido comprado, ha sido libertado del pecado, ha sido adoptado por Dios como hijo y se le ha asignado una herencia preciosa en los cielos. Eso
Eso somos nosotros. No hay ninguna categoría que nos defina dentro de eso, sino que Dios es el que nos ha definido por amor como lavados y redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Toda esta discusión por decir que las mujeres no pueden servir en los oficios de autoridad de la Iglesia choca con esta enseñanza fundamental de la Escritura, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y choca con la enseñanza sobre los dones del Espíritu, porque esa enseñanza nos dice que el Espíritu Santo reparte según Él quiere. No dice la Escritura que reparte según alguna categoría de las que nosotros conocemos. Dice que reparte según su voluntad. Y su voluntad es la voluntad eterna y perfecta, porque Él es Dios. Hay que tener cuidado con la perspectiva y la percepción. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si es que alguien viene llegando y nos ve, ¿cómo nos ve? ¿Ya? Y aquí es donde empiezan a aparecer cuestiones que no podríamos explicarle a alguien que viene de afuera si es que nosotros no hacemos las cosas correctamente como dice la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que pasaba en algunas iglesias en que las mujeres podían predicar, pero no podían predicar en el púlpito. Predicaban desde una mesa que estaba abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le explicamos nosotros a alguien, a un recién convertido, de que las mujeres pueden predicar, pero no ahí, sino acá? La pregunta va a ser, por lo tanto, ¿las mujeres son menos santas? No, en ningún caso, porque las mujeres cristianas han sido lavadas por la sangre preciosa de Cristo. ¿Ya? Y han sido santificadas por esa sangre. Y el Señor es el que les da la capacidad de mantenerse en santidad como a los hombres. Ya. Entonces, ¿ese lugar es más santo que este lugar? No, la iglesia es un edificio, primero, la iglesia es un edificio. El templo es un edificio. La iglesia son los lavados y redimidos por la sangre preciosa de Cristo. El Señor mora en el corazón de cada uno de los creyentes. El corazón de los creyentes es el que debe ser santo. ¿Ya? Por lo tanto, no es que la santidad de la iglesia vaya decreciendo desde el púlpito hacia atrás. Eso no resiste análisis. ¿Ya? Nosotros tenemos un púlpito como lugar señalado porque nosotros señalamos que la primacía está en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros señalamos al tener un púlpito apartado, ¿ya?, en el lugar principal. Y eso es, ¿ya? Nosotros le otorgamos a la palabra del Señor la autoridad máxima sobre todo lo que se va a hacer en la iglesia, porque es norma de fe y conducta. Y es la que define cómo deben de vivir los creyentes. ¿Ya? Por eso tenemos púlpitos. No tenemos en estricto rigor altar, aunque lo llamamos altar, porque no hacemos ningún sacrificio. Los altares, nosotros para tener un altar, el altar se parece, ¿ya?, a las parrillas, solo que no se usaba para lo que nosotros usamos las parrillas, ¿ya? Era una estructura de metal sobre la cual se le daba muerte a un animal, ¿ya?, para que esa muerte, esa sangre, pudiera en forma vicaria absorber mis pecados, las ofrendas por el pecado, y después ese animalito era quemado, ¿ya? Y ese fuego de esa muerte, Dios lo aceptaba como sacrificio. Y eso se hacía en un altar, ¿ya? Entonces, no tiene sentido. Es decir, si las mujeres no pueden predicar en altares porque no pueden predicar. ¿Ya? ¿Y las mujeres le pueden enseñar a los niños?
la palabra del Señor. Es decir, no le pueden enseñar a los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer, y aquí es donde la cosa se... Ya. Según dijo Pablo, tienen que decir los que dicen de que son complementarios, los complementaristas o tradicionalistas, como dijo Pablo, la mujer fue engañada primero. Por lo tanto, no es un agente confiable para enseñar a otros. Por eso no le puede enseñar a los hombres. Y la dejo que más encima le enseñe a las mujeres y a los niños. Pero si no es confiable, pues, que a los más vulnerables, que son los niños y supuestamente las otras mujeres, no, pues es que si ese texto afirma lo que los hermanos dicen que afirma, que la mujer no puede enseñar porque ella fue engañada, no Adán fue el engañado, sino la mujer fue la engañada, y por lo tanto es más fácil de ser engañada, tienen que desaparecer las profesoras de escuela dominical porque no le pueden enseñar a nadie. Y todo ministerio de enseñanza, incluido el de los niños de la escuela dominical, lo tienen que hacer los varones. Yo ya me veo a los hermanos varones tratando de enseñarle a los cabros chicos, es que ellos se mueren. Yo me imagino, y me voy a imaginar a cualquiera de los hermanos de mi iglesia, le pongo cara y me río para adentro, tratando de enseñarle a los cabros chicos. ¿Quiénes son las que le enseñan a los niños en la casa a orar? Que les van enseñando la palabra del Señor, que cuando los van a acostar les leen una porción de la palabra del Señor, son las mamás. Discúlpenme, son las mamás. Los papás normalmente venimos cuando hay una discusión importante y tomamos el título ahí de predicador y le predicamos al cabro chico y el cabro chico nos queda mirando y no entiende nada. Pero le entienden a la mamá. La mamá es la que apenas el niño empieza a hablar, le enseña a orar y le enseña la palabra del Señor. Los papás llegan tarde, cansados del trabajo, quieren comer, hacer otras cosas, quedan otras cosas que hacer en la casa. Entonces, dado eso, yo no veo a ningún hermano, hombre de la congregación, con la paciencia desarrollada para no enseñarle a uno, que sería su hijo, sino a varios niños. Lo hacen las mujeres en las casas del Señor. Pero si las mujeres no pueden enseñar porque no son confiables, tampoco le pueden enseñar a los niños. Y todas las iglesias, todas, y se lo voy a decir sin temor a equivocarme, se lo digo aquí y se lo digo en cualquier parte, todas las iglesias tradicionales, complementaristas, tienen a mujeres enseñándole a los niños en las escuelas dominicales. Y eso es una disonancia cognitiva del porte de una casa. Porque yo no puedo decir que la palabra del Señor dice, no, yo no soy hermano. No me vaya a decir que yo soy machista porque lo dice la palabra del Señor, que las mujeres no son confiables porque fueron engañadas. ¿Y por qué, pastor tradicional, usted las deja que le enseñe a las ovejas más chicas si puede ser engañada y les va a enseñar engaños a los niños? ¿Qué pasa? ¿Son confiables o no son confiables? Son las más confiables de la casa del Señor porque yo le confío a los niños. A los más pequeños. A los que no tienen ninguna defensa contra las falsas doctrinas. Un niño no tiene ninguna defensa contra una falsa doctrina. Y yo lo dejo a cargo de las mujeres que no son confiables para enseñar. Tenemos problemas con cómo interpretamos la Escritura a nuestra propia manera. ¿Ya? Lo primero, eso. ¿Por qué permitimos que las mujeres canten en la iglesia? ¿Por qué permitimos que haya mujeres que dirijan un coro y que dirijan la alabanza, si esas alabanzas están basadas también en la palabra, en la doctrina? ¿Por qué cantamos himnos que escribieron mujeres? ¿Ya? Pero ellas no pueden enseñar la misma doctrina que está en los himnos, pero sin música. ¿Por qué las mujeres podrían
dirigir el coro y cantar son verdades reveladas. Ese es un himno doctrinal, ese es un himno que es casi una confesión de fe. En ese himno se describen los principales artículos de una confesión de fe. Creo en Dios uno en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre creador de todo lo que existe, el Hijo que se encarnó y murió por nuestros pecados. Ese himno es una predicación andante. ¿Por qué las mujeres lo pueden cantar pero no lo pueden decir sin música? No me vengan con cuestiones. ¿Puede hablar una mujer del amor de Dios en Juan 3:16, pero no hablar de los atributos del Señor? ¿Pueden las mujeres predicar en la calle? Las iglesias tradicionales que no permiten a sus mujeres predicar, las mujeres predican en la calle. La iglesia evangélica pentecostal. Sus mujeres andan predicando en la calle y dicen que Cristo salva. No pueden predicar acá, pueden predicar afuera. ¿Por qué? En este lugar está Dios y afuera no está. Es que si Dios ha dicho que la mujer tiene que callar, se tiene que callar en todas partes. No nos hacemos las preguntas importantes. Ahora, dado de que la mujer tiene que sujetarse al hombre, ¿y por qué nosotros como cristianos aceptamos las cesáreas con anestesia? Pues si la Escritura dice claramente, con dolor darás a luz a tus hijos. Y no estoy mintiendo. La Escritura dice, con dolor vas a dar a luz a tus hijos. ¿Y por qué nosotros inventamos la anestesia y la cesárea? ¿Por qué las mujeres pueden pedir epidural y saltarse el dolor del parto? ¿Están contraviniendo la palabra del Señor? Pero si la Escritura dice, pues, con dolor darás a luz a tus hijos. Es decir, es algo que va en contra de la palabra del Señor. La anestesia epidural, la raquidia para hacer una cesárea, está en contra de la palabra del Señor. Pues ahí dice. Es que hay algunas cosas que nosotros consideramos que hay que seguirlas al pie de la letra y las otras las hacemos a un lado cuando nos conviene. Ningún creyente se cuestionaría de que haya... Y aquí es donde está el problema. La sumisión de la mujer al hombre, tal como el dolor del parto, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces o de tu parto. Multiplicaré en gran manera el dolor de tu parto. Asimismo como el hecho de que te tendrás que someter a tu marido y su deseo será para contigo y todo eso, son consecuencias de la caída. No son la estructura que Dios había diseñado. Porque la escritura que Dios diseñó es, le haré ayuda idónea para él. Y por favor, la palabra que se usa es la misma en la que Dios dice que Él es nuestra ayuda. Por lo tanto, cuando está hablando de esa ayuda, en ningún caso está hablando de una ayuda subordinada, porque Dios no está subordinado a nosotros, pero usa la misma palabra para decir que Dios es nuestra ayuda y nuestra fortaleza, el que nos sostiene en los momentos de dificultad o de debilidad, para describir la ayuda que la mujer le da al varón. Es la misma palabra. Así que no podemos decir, es que es una ayuda para que lo ayude subordinadamente. No, cuando Dios dice que le daré una ayuda idónea, usa Él de su propia voluntad la misma palabra que cuando Él dice que Él es nuestra ayuda. Y no lo hace porque se le pasó, ¿ya? Entonces, preguntas, hagámonos las preguntas correctas, ¿ya?
No sé si está correcto que se diga que, por ejemplo, el pastor está sobre la pastora en estas iglesias que aceptan a la pastora como tal, pero que el pastor como que va primero y la pastora después. No sé ¿Ya? esa postura como... Nosotros definimos que se necesita, porque además nosotros tenemos una definición, nosotros no nombramos normalmente pastores solos, ¿ya? Tratamos de no nombrarlo, tratamos. Nosotros nombramos un matrimonio pastoral, ¿ya? Y hemos ido avanzando en el sentido de que ambos son los que tienen que dirigir la obra del Señor. Ahora, y aquí tiene más que ver con cómo organizamos el trabajo y las responsabilidades, ¿ya? Más que nada con eso. Y no hay, y aquí de nuevo, si uno se va a lo que dice la Escritura, no hay una relación de subordinación al respecto, pero sí hay un cierto orden, ¿ya? Tiene que haber un orden, porque no puede ser de que lleguemos a una cuestión donde terminemos con que el pastor quiera tomar una decisión y la pastora diga no y nos paralicemos. Entonces, aceptamos un cierto nivel de jerarquía en el sentido, más que nada algo más tradicional, porque tiene que haber un orden para poder dirimir lo que se hace en la iglesia, pero no porque haya una diferencia al respecto que deba ser observada, ¿ya? En estricto rigor, el Señor podría en una iglesia, a ver, ya, voy a mencionarlo de otra forma. Voy a usar el caso de el Señor llama a un matrimonio a el ministerio pastoral, ¿ya? El pastor trabaja. Se les voy a dar un ejemplo. Trabaja en mina, con el sistema de 2 semanas allá, 2 semanas acá. ¿Quién se va a hacer cargo hasta que el pastor jubile, en realidad, de ir haciendo que la obra avance y administrando? ¿Quién va a ser? Va a ser la pastora la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad se impone al hecho de que si el pastor también está nombrado y todo lo demás, pero la verdad es que por su trabajo, y vamos a volver al tema de que normalmente las iglesias, dependiendo de su tamaño, no pueden sostener normalmente a los pastores. Si eso es una realidad así, ¿ya? Dice la palabra del Señor que hay que sostenerlo y todo, y lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero la realidad que estamos viviendo actualmente no es así, ¿ya? Y si yo llamé a un matrimonio pastoral y el pastor trabaja en la mina 2 semanas aquí, 2 semanas allá, normalmente el trabajo lo va a llevar la pastora. Si el pastor trabaja en agricultura, en los periodos donde son los periodos de cosecha, igual los periodos de siembra, los periodos clave, ¿quién se va a hacer cargo de la iglesia? La pastora. Entonces eso tiene más que ver con cómo nos acomodamos a la realidad que nos toca vivir, ¿ya? No a que haya una categoría especial al respecto. Otra pregunta. ¿Hay un reconocimiento de los dones espirituales en cuanto a si alguien es hombre o mujer? Si Dios le da a una mujer el don de interpretar,